Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este viernes 16 de diciembre de 2011. Estamos en el capítulo 6 de segundo de Samuel. Y hoy quiero solamente que analicemos el versículo 11. Solamente el versículo 11 del capítulo 6 de segundo de Samuel. Tengo una enseñanza que compartirles en torno a este tema que hemos declarado estableciendo tu liderazgo. Oremos. Padre Santo, bendícenos por favor, y te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas, que me des sabiduría para compartir con ellos valores y principios que nos ayuden a vivir tu voluntad, Señor, ejerciendo un liderazgo que te glorifique. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El texto dice así, segundo de Samuel 6, versículo 11, y por supuesto que si usted es la primera vez que escucha estos devocionales, necesita el contexto de los devocionales anteriores, sugiero que oiga y vea los de la semana que están allí mismo en la página. Dice el versículo 11 de segundo de Samuel 6. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué les parece? Estableciendo tu liderazgo, y la enseñanza de hoy en torno a este tema es esta: atrévete a experimentar la bendición. Atrévete a experimentar la bendición. ¿De qué estoy hablando? Mire, es muy interesante, pero el arca de Jehová, que había ordenado Dios que fabricara Moisés, estuvo durante, ¿qué será?, 7 años en la casa de Abinadab. Y David decidió transportarla a su capital, pero sucedió este incidente de la muerte de Usa y esas cosas. Entonces David tuvo miedo de llevarla a su casa y la dejó en la casa de un tal Obed-edom. Y dice el texto: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses solamente. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Sin embargo, estuvo por años en otra casa de Abinadab, y no oímos que haya sido bendecido extraordinariamente ni nada de eso. ¿Qué pasa? Atrévete a experimentar la bendición. Y déjeme decirlo de 3 maneras distintas esto. Número 1, valora la presencia de Dios en tu vida. Valora la presencia de Dios en tu vida. Tengo la impresión de que Abinadab no valoró la presencia de Dios en su casa. El arca aquella representaba la presencia de Dios. El hecho de que Usa, su hijo justamente de Abinadab, se haya atrevido a tocar el arca para evitar que se cayera y todo aquello, que ya dijimos que fue serio, porque fue querer ser protagonista, desconoció el poder de Dios, ignoró el poder de Dios, menospreció el poder de Dios que tenía para cuidar su propia arca, y quiso participar y muere por la ira de Dios, porque el texto está muy claro. Me parece que nos habla de esa falta de conciencia que tenía Abinadab y su familia de la presencia de Dios en su vida. Valora la presencia de Dios en tu vida. Sé consciente de lo que significa tener a Dios, vivir en Él, invocarlo en tu casa, hacerlo presente, porque Él está presente, pero me refiero a experimentarlo en tu casa cuando oras, cuando lees la Biblia. Necesitamos valorar eso. Segunda cosa, para atrevernos a experimentar la bendición: experimenta la bendición por medio de la obediencia. Está claro que cuando la casa estuvo el arca estuvo en la casa de Abinadab y fue trasladada, no se hizo como Dios había ordenado que se hiciera. Ahora, ¿podemos decir que David cometió un error? Sí, sin duda. Siendo rey, debió ordenar que se trasladara como decía la palabra misma que debía trasladarse. Pero disculpen, ¿y Abinadab no es un levita? ¿No es un sacerdote experimentado en eso? ¿No es un teólogo, un pastor, por decirlo así en nuestro contexto, que sabe cómo debe tratarse esa arca? ¿No debió él decirle: señor rey, su majestad David, discúlpeme, pero le sugiero que no la traslademos en un carro tirado por bueyes, aunque sea un carro nuevo? No, debemos trasladarla como dice la Biblia, como Dios le mandó a Moisés. Él debió haber hecho eso. Sin duda que el rey tal vez hubiera meditado: tienes razón, así debemos hacerlo. David era muy respetuoso de la ley de Dios y de los sacerdotes de Dios. Así que experimenta la bendición por medio de la obediencia. Me parece que lo que sucedió en este primer intento de trasladar el arca fue desobediencia, y fue por lo que se frustró el intento y por lo que hubo muerte en el camino.
La siguiente vez que lo intentaron, ahora de la casa de Obed-edom, fue diferente. Y tercera enseñanza en esta misma área. Aprovecha toda oportunidad para crecer. Aprovecha toda oportunidad para crecer. Déjeme decirlo muy claramente, muy clara y fácilmente. Oiga, no experimentan lo mismo los dos personas que están en el templo sentados en la misma banca o en ser muy cerca. ¿Cuántos asistimos a un templo? Los que quieran. El culto de las 8 pues, de la mañana, pues somos unos que será 350, no sé, o 200, no sé cuántos. En el culto de las 10, unos 400. En el culto de las 12, unos que 2000 seremos, yo qué sé. En el culto del sábado, pues me parece que no llegamos a 100, pero esos que estamos ahí sentados, los 100 o los 2000, no todos experimentamos la misma bendición. No, algunos aprovechan la oportunidad para aprender mucho, para crecer mucho, para dejarse emocionar por el Señor, para dejarse motivar por el Señor en las diferentes áreas de la vida. Y algunos otros no, les pasa de noche, salen igual que entraron. Lo mismo sucedió entre Abinadab y su casa y Obed-edom y su casa. La misma arca estuvo en los dos lugares, en un lugar por años, en otro lugar 3 meses. Pero en esos 3 meses experimentó una gran bendición. Me parece que valoró la presencia de Dios en su casa, me parece que experimentaron la bendición a través de la obediencia y me parece que aprovecharon la oportunidad para crecer, para ser mejores, para dejarse tocar por el Señor y ser bendecidos. Sí, no todo el mundo que escucha un sermón mío o suyo o de cualquier predicador, no todo el mundo recibe la misma bendición. Algunos lo aprovechan para recibir una gran bendición y otros no, otros están chiflando en la noma, otros están durmiendo, otros están criticando. Otros están en su mente divagando porque no se pueden concentrar en la palabra de Dios porque no les interesa. Es verdad, no todo el mundo aprovecha la misma oportunidad. Pero si usted y yo vamos a atrevernos a experimentar la bendición, necesitamos valorar la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos experimentar la bendición por medio de la obediencia y necesitamos aprovechar toda oportunidad para crecer. Estas son las enseñanzas de hoy, hermanos, se las dejo en este viernes 16. Espero que sean útiles para su vida y nos vemos la próxima semana. Y les deseo lo mejor, les mando un abrazo, Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas. Y te doy gracias porque tu palabra siempre es propicia a nosotros, Señor, y nos habla según necesitamos. Bendícenos a todos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.